méritos de Cristo nos ha perdonado, nos tiene también apartados para estar con usted para siempre. Gracias por su palabra, que la tenemos para poder aprender de usted todos los días. Gracias también por su Espíritu Santo, que nos guía a Cristo, que nos da el entendimiento para conocerle mejor a usted. Gracias por la Iglesia fiel que usted mantiene en esta tierra. Le rogamos, Señor, que bendiga a cada uno de los presentes, también a los hermanos que están conectados de diferentes partes para participar con nosotros de este congreso. Le rogamos, Señor, que su bendición sea con cada uno de nosotros. También rogamos por los enfermos, por los que se han sentido mal, no han podido participar plenamente en el congreso, y también, Señor, por los que se quedaron, que no pudieron viajar, ya sea por enfermedad, por motivos de permisos en sus países, como también por no tener lo necesario para viajar. En todos los casos, Señor, obre usted para que estemos de todas maneras juntos en oración, juntos también de servicio a usted. Nada merecemos, Señor, todo lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quedamos parados y buscan el himno 13. Sería Santo, Santo, Santo.
remain standing. We're going to be having Nos quedamos our parados. reading. It's Psalm Hacer 89.
Let us pray. Our gracious Heavenly Father, we are grateful for the privilege that you give to us to give back a portion of what you give unto us. We pray, O Lord, that thou would bless these offerings this day, that they would be used for the furtherance of the gospel of Jesus Christ around the world. We thank you. In Jesus' name, amen. We're going to be singing hymn 33 from the Congressional Hymn Book. That's 728. And we're using the Celebration Hymn Book. We'll sing only verses 1, 2, and 4. 33. Soy yo soldado de Jesús. Esperemos y cantemos juntos, por favor. Romans 11, será la lectura. Romanos capítulo 11. La palabra de Dios contenida en la carta a los Romanos, capítulo 11. Digo pues, ha descansado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo ha descansado Dios a su pueblo, al cual antes purificó. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tu profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo, y procuran matar. Mas, ¿qué dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David séale vuelta su mesa en lazo
y en red, y en tropezadero, y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiele siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celo. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el vencimiento de ellos? Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celo a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el entrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rosura de la oliva. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por tu incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos son las ramas naturales serán ingeridas en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, que cuando quitare sus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también esto ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él
y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. It's a great blessing and privilege to be participating in this Congress with you all. Ustedes, To be back in the United States. y para estar en los Estados Unidos de nuevo, A great blessing. es una gran bendición también. With our Pero también estar aquí con nuestros hermanos de Chile que están tan bien representados aquí en este Congreso great joy. es una gran alegría. To Gran alegría. this morning, Deseo que abren en sus Biblias a donde leímos Romans en Romanos 11, verse 33 to 36. el versículo 33 a 36. Y 36 es nuestro texto para el día de hoy. But I'd like to read Pero quiero leer empezando con el versículo 33 para tener contexto aquí. the depth of Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? or who hath ¿O quién le dio a él primero? and it shall be Para que le sea pagado. him again. Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas. To whom be A él sea gloria por siglos. Amén. the title of El título my message this de este mensaje esta mañana es una vista más clara de lo que Dios está haciendo. O en otras palabras, segundo título, Pablo en el pináculo. and coming to this, Y llegando a este texto, we approach it with a great nosotros llegamos ahí con un gran sentido de falta for example, he said de nuestra parte. he said Charles Spurgeon, por ejemplo, dijo de este versículo, solamente nuestro gran Dios puede exponer este versículo, porque solo Él conoce a sí mismo. Solamente Él puede expresar sus perfecciones de una forma digna. Arica, Chile, where En la ciudad de Arica, Chile, donde vivimos y donde mi familia vive, point hay una parte from which you can see de la cual se puede tener una vista clara de toda la ciudad. the city. It is from Es del Morro, a large cliff that says un cerro que se alza sobre Arica comes to the edge, y llega hasta la orilla del mar. and from it you can De ahí se puede ver la ciudad, see se puede ver the ocean, el océano, también you can see the desert, se ve el desierto más allá. you can see a little bit of green. Un poco de verde se puede ver en el valle de Azapa. You can also Se puede ver también Perú al norte see where y aún South America se puede ver donde el continente de América del Sur comienza to them. a curvarse. But the point is, Pero el punto es, solamente eso se puede ver del pináculo, you can't see it from no se puede ver de abajo. humanism. El humanismo, la incredulidad de estar en todas partes hoy en día, están en la educación, están en la psicología secular, en las redes sociales, en el modernismo, Christianity, el cristianismo apóstata también. what it does is it Y lo que ellos hacen es reducen o eliminan a Dios de la vista y elevan al hombre. that's the view from Bueno, esa es la vista de abajo. that's not the view from the pinnacle. Eso no es la vista del pináculo. It's a false. Eso es una vista falsa. The steps to Pero los pasos para tener una vista correcta God is doing de lo que Dios está haciendo, is doing y Dios está haciendo a great thing una cosa muy grande. today. Está salvando almas. Hoy en día está But the steps está haciendo su plan y propósito. Pero los pasos a llegar a la vista correcta están en el libro de Romanos. to arrive at this Para llegar a esta vista correcta de lo que Dios está haciendo, realize and to recognize necesitamos reconocer primero que todo nuestro estado como pecadores condenados. De los capítulos 1 y 3 de Romanos. receive salvation by grace. Después recibir la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo. Se cubren los capítulos 3 a 5. Y
Después de que uno es salvo, después que uno ha recibido a Cristo como Salvador, hay que crecer en santificación, capítulos 6 y 7 de Romanos. Y después, el capítulo 8, cómo saber que estamos seguros en Cristo y que nada nos puede separar del amor de Cristo, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después, confiar en su soberanía, los capítulos del 9 al 11 de Romanos. Y después, el servirle en obediencia a su llamado, los capítulos 12 al 16. Pero una vista más clara de lo que Dios está haciendo, reconoce su supremacía y centralidad en todas las cosas. Quiero explicar el contexto aquí un poco del pasaje. En los versículos de 33 a 36 vemos a Pablo en el pináculo. Y después de hablar de la soberanía de Dios en la salvación y la misericordia que vendría sobre Israel, el versículo 33, él estalla en una doxología de alabanza a Dios por su sabiduría en la salvación. Deja solo decir aquí que en el capítulo 9 empieza en una nota un poco triste. Pablo estaba triste por la condición de Israel, porque ellos no podían ver por fe el Salvador. Pero cuando llegamos a capítulo 11, termina en una nota de triunfo, de esperanza, sabiendo que Dios está en control, que Dios está obrando hoy en día. Pero aquí vemos que Pablo está ya en una doxología de la sabiduría de Dios en la salvación. En versículos 34 y 35, él cita 3 versículos del Antiguo Testamento para probar su declaración. El versículo 36 es la otra prueba de lo que dijo en versículo 35, de que no podemos dar nada a Dios para salvarnos, porque todas las cosas son de Él, o de Él. De Él son todas las cosas. Versículo 36 es como una historia de los tratos de Dios con el hombre, visto del pináculo, desde el principio hasta el final. Lo que queremos hacer con la ayuda de Dios, y otra vez, yo creo que este versículo nos debe traer más a la alabanza que a un entendimiento completo de lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en lo que Él está haciendo en el mundo. Con la ayuda de Dios queremos considerar cada frase de este versículo. ¿Qué revela esta vista del pináculo? Primero que todo, tomamos la primera frase, porque todas las cosas son de Él. De Él son todas las cosas. Aquí yo creo que vemos la provisión para las misiones. Hoy es un día de énfasis en las misiones. Todas las cosas son de Él. No le limites por un momento. Cuando nosotros mismos decimos todas las cosas, normalmente es un hipérbole o exageración. Jacob, por ejemplo, en la Biblia estaba desesperado cuando perdió a José y después a Simeón, y después parecía que iba a perder a Benjamín, y dijo, todas estas cosas están en mi contra. Pero eso no era verdad, ¿no es cierto? Dios estaba con él. Todas las cosas no estaban en su contra. Pero cuando Dios dice todas esas cosas, es verdad. Es un hecho, porque Dios es sobre y antes, encima de todas las cosas. La única manera apropiada de ver las cosas es de la perspectiva de Dios. Consideramos un momento qué es lo que es Dios. Dios es el creador, el ordenador, el gobernador soberano. Él no es una persona pequeña o un Dios pobre. Él es grande, Él es omnipotente, rico. Versículo 33, Pablo habla de qué tan rico es Dios en conocimiento y sabiduría. ¿Saben? Nosotros pensamos, por ejemplo, de la sabiduría. La sabiduría más grande no es en diseñar edificios, no es en inventar máquinas,
no es en desarrollar teorías. but it is God's design of salvation. El diseño de Dios de la salvación, ahí está el plan más sabio. Eso solamente lo puede hacer Dios, esa sabiduría. Es tan sabio, tan intrincado. Resolving the problem Y está, sin embargo, tan sencillo. Resuelva el problema del pecado y la condenación con la expiación de Cristo, satisfaciendo su justicia, respetando su santidad, mientras acomoda también su gracia por requerir la fe sin obras para ser salvo. as you just read through these chapters, Y una vez, cuando uno lee estos capítulos de nuevo, uno llega a admirar la sabiduría de Dios, his infinite wisdom in su sabiduría infinita en usar hasta la caída y la ceguedad de Israel como una oportunidad para extender la misericordia a los gentiles. Y después, otra vez, a Israel cuando Cristo vuelva. I think of in Colossians 3, Yo pienso de Colosenses 3:10. Dice que una de las funciones de la iglesia hoy en día es demostrar a los ángeles y los principales of God. la multiforme sabiduría de Dios. We show how wise God Nosotros mostramos qué tan sabio es Dios is designing and en el diseñar y en implementar la salvación, pero también qué tan sabio es. Yo creo que los ángeles deben estar fascinados God delivers us con cómo Dios nos libera cada vez que entremos en problemas. Él nos libera de nuevo, de cómo Él nos usa. but we show even to the angels. Pero nosotros mostramos hasta los ángeles la sabiduría de Dios. One thing that I've learned over the Una de las cosas que yo he aprendido por los años, y yo he dicho esto muchas veces, la cosa más grande que yo he aprendido en los 30 años que hemos estado en Chile, es when I can't que understand cuando yo no puedo comprender lo que Dios está haciendo why he permits y por qué Él permite que las cosas pasen, it is usually normalmente es para mostrar más misericordia sobre más personas. why are we here ¿Por qué estamos aquí? in 2000 En 2023, pandemic? después de esta gran pandemia. We're here Nosotros estamos aquí en 2023. ¿Por qué estamos aquí? again. We are here because God Otra vez estamos aquí porque Dios en misericordia está dando más tiempo y más oportunidad para que más personas sean salvos. offers you Cuando Dios te ofrece misericordia, recíbela. receive Christ, Recibe a Cristo. Vuelve a Cristo si está lejos de Él. but God Pero Dios is offering mercy está ofreciendo misericordia. Todas las cosas vienen de Dios. Yo me acuerdo years here in this church. durante los años Offering was passed. en esta iglesia, hace muchos años, que toda la congregación cantaba, todas las cosas vienen de ti. Esas son las palabras de David en Primera de Crónicas 29. David at the pinnacle. David en el pináculo reconoció, vio que todo lo que tenemos ha venido de Dios, ha llegado de Dios. I'd just like to briefly Quiero hablar brevemente de 3 versículos que hablan sobre cosas que vienen de Cristo, de Dios. Jonah 2:9. Jonás 2:10. La salvación pertenece a Jehová o viene de Jehová. Idea. Es su idea, es su obra, es su iniciativa, su regalo, no el nuestro. Jonás tuvo que llegar al fondo del mar para darse cuenta de su desobediencia y su inhabilidad antes de que Dios podía levantarlo de las profundidades. Lo mismo es verdad para nosotros. Dios nos da vida. Dios nos da vida, ofrece vida eterna por medio de Jesucristo. Safety is of the Lord. La seguridad es de Jehová. 31. Proverbios 21:31, más de Jehová es el salvar o la seguridad. Aunque el mundo busca seguridad en otros lugares, en todo otro lugar, el único lugar seguro hoy en día es estar escondido con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. All things are from God. Todas las cosas son de Dios. Proverbs 16:33. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Las cosas no pasan por casualidad, sino por providencia. Algunas cosas malas, entre comillas, Provide an opportunity. proveen una oportunidad por la gracia. During these years, Durante los años de la pandemia also y también the immigration la crisis de la inmigración,
en todo el mundo también. Pero aún estas cosas tan difíciles como son, proveen oportunidades para el Evangelio. Lo que nosotros encontramos en Chile es que durante la pandemia algunos corazones eran más blandos por el temor. También vimos que los que venían de Venezuela, que llaman de los 1000 por 1000, había una desesperación entre ellos, los refugiados, pero estaban muy abiertos al Evangelio. Miles y miles de venezolanos llegaron a nuestra ciudad de Arica. Era un gran desafío, pero también era una gran oportunidad para contarles de Cristo. Todas las cosas son de Dios, aun esas cosas que nosotros no entendemos por qué están pasando. Y a lo mejor no parecen ser tan buenos en el momento. Pero Dios está obrando misiones, Él está salvando almas, cambiando corazones, proveyendo oportunidades para que lleguen a Cristo. El mundo, podríamos decir, está buscando en todos los lugares equivocados por la salvación, la seguridad, por el sentido. Estas cosas se encuentran en Cristo Jesús. Por tanto, si todas las cosas vienen de Dios, debemos mirar a Dios, debemos mirarle a Él. Isaías 44, 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Debemos mirarle a Él por salvación. Este es el versículo lema de nuestras misiones. Todas las cosas son de Dios, debemos mirarle a Él por liberarnos de dificultades. Segundo de Crónicas 20:12, el rey Josafat estaba a punto de pelear contra Moab y Amón. Él oró a Dios y él dijo: nosotros no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer, nuestros ojos están en ti. Si todas las cosas son de Dios, mirad a Él, mirad a Él en todas las cosas. La segunda frase en este versículo, que vendrá en un momento, todas las cosas son por medio de Él, son de Él, esa es la previsión. Todas las cosas son por medio de Él. Esa es el poder de las misiones. Ese es el poder en las misiones. Dios es el sustentador, el guardador, el habilitador, el que provee salvación, poder y bendición. No está lejos, no está desinteresado. Él es activo. Él gobierna por medio de su providencia. Si lo vemos o si no lo vemos. Dios está obrando, está en control en cada momento. Y piensa del gran poder que le pertenece. Todas las cosas son por medio de Él. Romanos 11:33. 23. Dios tiene el poder para ingerir a Israel de nuevo al olivo. El día pronto llega cuando Cristo vuelve por su iglesia, cuando vuelve a reinar. Los judíos, cuando ven a Cristo, se arrepentirán y volverán a Él en ese día. Yo he hablado a judíos antes del Evangelio, no es fácil. Pero si Dios puede hacer esto, Él puede amar, Él puede salvar a ese amado por quien estás orando, a tu vecino que ha rechazado a Cristo hasta ahora. Sigue orando, sigue testificándole de Cristo. Acuérdate de que Dios puede salvar hasta el más obstinante de pecadores por medio de su gracia y su poder. Pero Él tiene el poder para darnos la victoria. Cada obra lograda por el esfuerzo humano fallará finalmente. Salmo 60, versículo 12 dice: en Dios haremos proezas, cosas valientes. Ahí menciona que nosotros podemos hasta entrar a Edom, ese reino inaccesible. Las fortalezas de Satanás se pueden entrar y se pueden despojar por medio del poder de Dios obrando en nosotros. Necesitamos subir al pináculo y después bajar al valle.
de las misiones, con el Evangelio salvador de Dios. Por medio de Cristo son todas las cosas. Él es la única escalera entre la tierra y el cielo, por cual tenemos acceso al cielo y recibimos las bendiciones del cielo. Libro de Juan 1, Evangelio de Juan 1, 51. Solamente Dios puede hacer un cristiano, necesitamos su obra. Nosotros somos obra suya. La obra de Dios es lo mejor. Nosotros echamos a perder cosas. Yo lo hago siempre. Pero Dios, Él hace todas las cosas bien. Yo creo que en Marcos 7:37, donde Cristo sanó a un hombre sordo y mudo, no solo sanó los síntomas, pero también la fuente de su salvación. Solo Dios puede hacer esto, solo Cristo lo puede hacer. Todas las cosas son de Él. Hay que mirarle a Él. Todas las cosas son por medio de Él. Hay que depender y confiar en Él. En Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas cuentas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde la creación? ¿Qué ha pasado? Dios hizo todo bueno. ¿Qué pasó? Cada año que pasa, vemos más y más inversiones perversas del hombre que llevan al mundo más lejos de la verdad, de las ordenanzas de la creación de Dios. Algunos de ustedes están aquí en New Jersey, algunos visitarán otros lugares en Estados Unidos. Si me dieron la lección, por ejemplo, yo siempre prefiero ver en Estados Unidos lo que Dios ha hecho en vez de lo que el hombre ha hecho. Yo no quiero ver Las Vegas, quiero ver la Gran Cañón. Yo prefiero ver lo que Dios ha hecho. Dios hizo todas las cosas buenas. Necesitamos su obra. Por tanto, debemos depender de Él. Si todas las cosas son de Él, hay que depender de Él completamente. Su obra es lo mejor. Eclesiastés 11 y 14 dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Todo lo que Dios ha hecho es para siempre. Versículo 14, en calidad, en duración. Su obra por y en nosotros puede lograr grandes cosas. Efesios 3:20. Cuando somos débiles y lo sabemos y dependemos en Cristo, eso es cuando nosotros somos los más firmes, cuando la iglesia, cuando los creyentes son a su punto máximo de fuerzas. Todas las cosas son de Él. Mira a Él. Todas las cosas son por medio de Él. Depende sobre Él. Confía en Él. Pero también todas las cosas son en Él o para Él. Aquí yo creo que podremos decir que este es el principio de las misiones. Es decir, el fundamento. Todo para Jesús. Yo soy tan conmovido cuando veo tantas personas que están obrando aquí en la iglesia de Puerto Montt, en el Congreso allá. ¿Por qué lo están haciendo? Por Jesús, por Cristo. Todas las cosas son para Él. Este es el principio, el fundamento de las misiones. ¿Qué que es Dios? Dios es el dueño, el juez, a quien todas las cosas tienen que ver, a quien se da cuenta. No es irrelevante, no es ignorado, no puede ser ignorado. Es necesario, Él es necesario. Otra vez, el mundo, cuando no reconoce que todas las cosas son de Él, tampoco reconocen que todas las cosas son para Él. Aquí nosotros vemos en Romanos 14, 7 al 8, que nuestras vidas relacionan con Cristo, con Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Que si vivimos, vivimos al Señor. Si morimos, por el Señor morimos. Nuestras vidas tocan su vida. Cuando pecamos, pecamos contra Dios.
Yo creo que en la Biblia, por ejemplo, cuando nosotros vemos el siervo de Elías, Eliseo, cuando fue tras Naamán para recibir ganancia monetaria, Eliseo le preguntó, ¿no fue también mi corazón contigo? El pecado hiere el corazón de Dios. Todas las cosas deben ser para Él, son para Él, o hacia Él. Por tanto, debemos vivir al Señor. Al Señor debe ser el lema de cada cristiano. En Colosenses 3:24 dice, sirvemos al Señor Cristo. Esto no está en las notas, pero yo estaba pensando de nuestro amigo el pastor Ed Rose. Yo leí hace varios años un artículo acerca de su hija, que es un jugador de básquetbol excepcional. Y le preguntaron, ¿cómo lo hace? Y ella dijo, cuando yo juego básquetbol, yo juego a una audiencia de una persona. Eso me movió mucho para leer eso. Jugamos para una audiencia de una persona. El principio de las misiones, el fundamento es para servir a Cristo. Por eso estamos aquí. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de la SIC, Concilio Internacional, para servir a Cristo. Y también vemos que algo que dijo Matthew Henry, dijo, si todo es de Él y a través de Él, hay toda la nación en el mundo que todo debe ser para Él y por Él. Hace sentido perfecto. Con razón sigue el próximo versículo, Romanos 11:36. El próximo versículo, por supuesto, es Romanos 12:1. Si todas las cosas son de Él, por Él, nosotros debemos entregarnos como sacrificios vivos a Él y contar a otros de su misericordia que nos salvó. Debemos vivir por Él porque Él se dio su vida por nosotros. 2 Corintios 5:15. Y también porque eso es lo único que cuenta en el final. Tenemos aquí este poema. Me acuerdo. Este poema estaba en... Ya. Solo una vida que muy pronto pasará. Solo lo que es hecho por Cristo. Todas las cosas son de y para Él, por medio de Él. Así que debemos mirarle, depender en Él y vivir por Él. El último punto. A Él sea gloria por siglos de los siglos. Aquí tenemos el propósito de las misiones, la provisión de las misiones. Todas las cosas son de Él. Luego vemos que todas las cosas son por medio de Él, el poder de las misiones. Y pues el fundamento de las misiones, todas las cosas son para Él. Pero en la última frase vemos el propósito de las misiones. Eso es para glorificar a Dios. Lo que Él merece. Dios, su gloria, es el objeto del final mayor de todas las cosas. Hemos mencionado en varios mensajes que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La gloria del hombre pasará, se desvanece, pero la gloria de Dios permanecerá para siempre. Salmo 104:3. Hay un versículo que yo creo que es el lema del libro de Isaías. Dice en Isaías 2:17, y la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será ensalzado en aquel día. Bueno, ese día viene, ¿no es cierto? El humanismo, la gloria de los hombres caerá y sus obras, pero solo el Señor, solo Jehová será ensalzado. Eso vamos a hacer en la eternidad.
Efesios 3, 21. Cuando glorificamos a Dios, han habido varias definiciones de gloria. Yo voy a dar el que yo he dado por medio de los años. Cuando glorificamos a Dios, le atribuimos gloria, es decir, la excelencia del esplendor de la perfección de todos sus atributos. La excelencia del esplendor de la perfección de todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios. Y ese es nuestro propósito, atribuirle a Él eso mismo. Hace años, yo veo que el pastor Gary está aquí. Yo conocí al misionero Andy Lozier. Y él es el misionero que fundó el ministerio en Kenia, que ahora está ocupado por nuestro Instituto Bíblico de África del Oriente. Cuando yo le conocí, yo le dije, hay muchas personas en las aldeas cerca del colegio que todavía se acuerdan de ti. Yo no puedo recordar sus palabras exactas, pero su respuesta fue algo como esto. Dijo, hermano Jim, gracias, pero no importa que me recuerdan a mí. Mi esperanza que se acuerdan del mensaje del Evangelio que predicamos y al Cristo a quien intentamos glorificar. Esto es nuestro propósito. ¿Sabe lo que especialmente glorifica a Dios? No quiero entrar en problemas. A veces he intentado de hablar de pensar de cuál es el atributo de Dios que a él le gusta más, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero la Biblia dice que Dios es amador de la misericordia. Miqueas 7:18. Sobre todas sus obras, su misericordia sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Entre más que se demuestra y se da la misericordia, la gracia de Dios en Chile, en Perú, en los Estados Unidos, más se da gracias a Dios por los salvados y sale más la gloria de Dios. Todas las cosas son para ustedes, para que abunda la gracia por muchos. El nacimiento de gracias sobreabunda a la gloria de Dios. Este es nuestro propósito, glorificarle a Él. Lo que a Él le glorifica más que todo es su gracia. Y entre más recibimos de su gracia, más acción de gracias se da hacia Él. Más Dios se glorifica en el cielo. Entonces, si todas las cosas son para su gloria, debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primero, los Corintios 10:31. Primero, lo hacemos por recibir a Cristo como nuestro Salvador. Ya mencioné un versículo en Jonás. La salvación es de Jehová. Pero déjame mencionar otro versículo, el versículo anterior. Jonás 2:9 dice, los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esto es un versículo importantísimo. Satanás usa las mentiras de salvación por obras, desconfianza en la palabra de Dios, el humanismo, autosuficiencia, evolución, ateísmo, para destruir y impedir a los pecadores que reciben la misericordia de Dios que se ofrece en Jesucristo. Jonás, afortunadamente, no creyó esta mentira. Él no dijo, no, gracias a Dios, yo puedo hacer. Yo puedo hacerlo solo. No, él no creyó la mentira, él aceptó la misericordia de Dios. Fue levantado del fondo del mar. ¿No crees las mentiras de Satanás? Acepta el regalo de Dios. Entonces, debemos glorificar a Dios por contar a otros de la salvación por medio de la fe, por la gracia que está en Cristo Jesús. Viendo la supremacía y centralidad de Dios en todo, debemos descender a la valle de necesidad, a los pecadores perdidos, en servicio a Cristo. Pedro, Jacobo, Juan descendieron del monte de la transfiguración a la valle de la necesidad, donde estaba el hombre que tenía un hijo que Satanás estaba destruyendo. ¿Y qué dijo Cristo? Dijo, traédmelo acá.
Debe ser nuestro objetivo principal. Esa es nuestra obra, esa es nuestra misión, traer almas a Jesucristo. En conclusión, ¿cómo es una vista más clara de Dios? ¿Cómo es posible? La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cristo es la llave de la ciencia. Lucas 11:52. Cuando recibes a Cristo, empiezas a reverenciarle, empiezas a ver que Él es el todo, el fuente, el remedio, el propósito y el fin de todas las cosas. La vista equivocada del mundo de abajo es lo opuesto. Ve al hombre como el origen, el hombre como el medio, el hombre como el propósito, como el fin de todas las cosas. Qué triste cuando equivocado es la vista del mundo. Pero también las sectas, el cristianismo apóstata que confían en las obras y elevan al hombre. Es necesario para una vista correcta de lo que Dios está haciendo, la humildad, que es esencial. Santiago 4:10. No hay lugar para arrogancia o orgullo en la vida cristiana, ningún lugar. Romanos 11:18 al 20. Y después veremos, como en Romanos 11:34 y 35, que los caminos de Dios son más altos, que no podemos enseñarle o aconsejarle a Él, no podemos dar a Dios nada para justificarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos endeudados a Él, no Él a nosotros. Esa es la vista clara. Esta es la vista clara que necesitamos. Pero aun cuando no podemos ver con esta claridad, podemos confiar y alabar a Dios, porque Él sí ve todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Hay un versículo que yo amo, Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y el carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Como dijo Thomas Watson, los caminos de Dios son más para ser admirados que para ser comprendidos. Nosotros no podemos comprender al completo sus caminos, pero podemos alabarle, adorarle, confiar en Él. Que Él sabe lo que está haciendo. Y cuando Él manda a un venezolano al otro lado del borde a Chile, es una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Para hablar a esa alma de Cristo. Aún nosotros como creyentes a veces perdimos la vista, nos olvidamos de la supremacía y centralidad de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo? Él está obrando, está cumpliendo su plan y propósito, está usándonos para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Dios quiere levantarnos a todos al pináculo, como lo hizo con sus discípulos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Isaías, donde ahí, cuando estamos humillados, podemos descender a la valle de necesidad, a las almas perdidas en nuestro alrededor. Pablo habló a la gente judía. Los judíos necesitan a Cristo, las naciones religiosas necesitan a Cristo, el mundo necesita a Cristo. Hay tantas personas alrededor de nosotros que, como los judíos, están en ignorancia. En ignorancia tratan de establecer su propia justicia en vez de someterse como deben a la justicia de Dios, que es por la fe. Eso otra vez es nuestra gran obra, su gran misión en estos días. Necesitamos una mirada fresca de Dios. Todos nosotros necesitamos una visión fresca de Dios, su sabiduría, su soberanía, su misericordia. Y entonces, viendo con mayor claridad, necesitamos ir a la valle de necesidad, a pecadores perdidos alrededor de nosotros, con el mensaje del Evangelio para la gloria de Dios, para que las almas sean salvadas. Las almas sean salvadas y empiecen ellos también a ver que Dios es el origen, el medio, el propósito y el fin de todas las cosas. Porque ellos se unan con nosotros
como con Pablo, en la doxología a Dios, glorificándole por su infinita sabiduría y misericordia. Todas las cosas son de Él, por Él, para Él. Por tanto, debemos mirar a Él, debemos depender en Él, debemos vivir por Él, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria, imperio, para siempre jamás. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, súbenos al pináculo, ayúdanos a ver que todas las cosas son de ti, son para ti, son por medio de ti, son para ti y para tu gloria. Y Señor, humíllanos ante esta visión de ti mismo, para ir a la valle de necesidad alrededor nuestro con el mismo evangelio de Jesucristo. Oh Señor, súbenos al pináculo y después mándenos al valle, a la valle. Y Padre, oramos que cuando pronto volvamos a nuestros países después en esta semana, mándenos con una visión renovada de tu gloria y de la necesidad que tienen los perdidos, con la confianza plena que tú estás en control haciendo tu obra, y por alguna razón que no podemos comprender, tú usas a nosotros. Te damos gracias y te damos gloria. Sea, Padre, con nuestras congregaciones en Chile, en otros lados este día, y ayuda a que tu palabra salga con poder en almas y en vidas. Oramos todas esas cosas por medio de Cristo Jesús. Amén. Nuestro himno final esta mañana o tarde ya sería el himno 8, junto a la cruz, a su nombre gloria. Número 8. Stand together. Down at the cross where our Savior died, down where cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within. There at the cross where He clothed me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied.
Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, te damos gracias. all things are of God, all things Que todas las cosas son de Dios, por medio de Dios, son a Él, para Él His glory. y para su gloria. Help us, Lord, Por tanto, ayúdanos, Dios, to Him, para mirar a Dios, mirar a Él, para confiar en Él, depend upon para Him, depender de Él, live for Him, vivir por Él and glorify Him. y glorificarle a Él. And now, Y ahora, the God of hope, el Dios de esperanza fill you with all joy te llena de todo in believing, alegría y paz en creer, in hope, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Están despedidos.